Hola Masters, para continuar con nuestro video anterior, esta vez vamos a concentrarnos en el cara a cara que tuvo Javier Santolaya con Jordi Wild. En esa ocasión Javier quiso hacer una reflexión que encuentro que fue tan profunda como necesaria sobre el rol de la ciencia en todo este problema, de los conspiranoicos, de la desconfianza que hay en este momento, en la investigación científica, en las teorías, en los resultados que tienen las investigaciones. Y no solo sobre la ciencia, sino que también reflexionó acerca de nuestro papel como divulgadores científicos. Y a eso me quiero sumar. Me parece que gran parte de la responsabilidad, en muchos casos, también recae sobre nosotros, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Javier. Así que acompáñame y vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Y qué ocurre con la ciencia? Pues que también se está contagiando de este fenómeno del zasca, donde esa cultura del te pongo un tuit y te callo, y unas posturas que yo creo que van en contra del espíritu científico, que es el de indagar, el de cuestionar. Y me pareció un funcionamiento de matones. Me dio mucha pena, porque yo doy por hecho que la comunidad científica son gente elevada. Y eso significa gente comprensiva, gente que sabe escuchar, que sabe dialogar y que no se comportan como matones y hooligans. Me dio esa sensación, ¿eh? Yo lo he recibido un cierto comportamiento de matón de barrio, además, un elitismo en el cual se juega también con eso, con una posición de arrogancia, de superioridad, y todo eso es súper perjudicial. Primero, porque la ciencia se enriquece con el debate y con las contradicciones. Uno de los grandes problemas que Javier identifica en este tema es, sobre todo, el elitismo científico. Y aquí yo me quiero sumar también agregando el elitismo filosófico. Una de las primeras cosas que hay que poner en evidencia es que efectivamente existe una barrera entre las personas que les interesa la ciencia o que tienen preguntas científicas, por más exóticas que éstas puedan ser, y se enfrentan a esta barrera que es la propia academia. Pero no es que la academia realmente esté cerrada, que sus puertas estén físicamente cerradas a las personas, sino que lo que sucede es que hay una cierta cultura científica, una actitud de los y las científicas que francamente es elitista. Y ese elitismo de la academia, y esto vale tanto para las ciencias como para la filosofía, ojito con esto, realmente es repulsivo para la gente. Esa arrogancia a priori de, oye, por favor, yo soy el que sabe y tú eres el que no sabe, así que ponte en tu lugar y escucha, porque aquí yo soy el que sabe, así que, eso realmente aleja a la gente. ¿Cuál es el temor que tenemos a que alguien sencillamente tenga una creencia? Si nosotros creemos que esas creencias que tienen son inadecuadas, entonces tomémonos el tiempo de conversar y traigámoslos a esta verdad que tenemos. Eduquemos. Esto se engarza con algo que también yo he escuchado muchas veces en la propia academia. Y es esta creencia de que la ciencia y la filosofía son solo para unos pocos. Yo lo he escuchado textualmente. No, es que la ciencia no es para todos. No es para todos. La filosofía no es para todos, no es para todos. Y de hecho creo que lo he escuchado con ese mismo tono de voz. Quizás era un poco más bajito. ¿Qué? No es para todos. No, la filosofía no es para todos. Y aquí hay que hacer algunas distinciones. El que sabe distingue y el que no sabe confunde. Y así que no nos confundamos. Vamos a distinguir. Una cosa es que la ciencia y la filosofía sean para unos pocos, entendida, claro, como profesión. Es decir, obviamente no todas las personas tienen que dedicarse profesionalmente a la ciencia o a la filosofía. Pero eso no significa que éstas no sean prácticas universales. Es decir, que no hay ninguna condición que a priori excluya a las personas para filosofar o para investigar o para preguntar, científicamente incluso. No hay ningún criterio por el cual nosotros podamos excluir a priori a alguien. Todos, de cierta manera, estamos hechos para la pregunta, para la curiosidad,
Y esa es la base de la ciencia y de la filosofía. Esa tensión por ir hacia lo nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí te hago una analogía con la música, ¿ya? La música es para todos. Todos podemos disfrutar de la música y podemos apreciarla. Podemos bailar, podemos escucharla mientras caminamos, podemos distinguir sus distintos estilos, podemos valorarla de distintas maneras. Y eso no quiere decir que todos vayamos a ser grandes intérpretes o compositores. No hay que confundir las cosas. El hecho de que no todas las personas puedan transformarse en científicas, en investigadores o en filósofos, eso no quiere decir para nada que la ciencia no sea para todos o que la filosofía no sea para todos. La filosofía es una experiencia de asombro y esa experiencia es lo más humano que hay. ¿Cómo no va a ser para todos la filosofía? ¿Y qué le pasa? Que de repente tiene un problema, acude a la ciencia para intentar resolverlo y se encuentra gente elitista, soberbia, con un discurso súper anticuado, que además peyorativo, que se ríen del que opina diferente. Yo salgo de ahí escaldado. Eso es una secta, eso no se puede permitir. Y realmente, para mí, ese es la verdadera fuga de la sociedad. Entonces, en este sentido, ya tenemos que seguir caminando contra esta hermetización de la ciencia. ¿Cómo puede ser que siempre esté cerrada en estos grupos pequeños? Y claro, esto también tiene mucho que ver con cuestiones políticas. Evidentemente, si uno tiene un recurso escaso como el conocimiento, de cierta manera también es evidente que uno quisiera buscar esa posición de privilegio. Es cómodo vivir en una situación social en la que uno está por encima de los demás porque tiene un cierto estatus. Yo soy el científico, ustedes no. Yo soy el filósofo, ustedes no. Así que, ojito, cállense mientras hablo. Sin embargo, esto conlleva este gran problema social y es que esto genera desconfianza frente a los expertos. Porque si es que ya no es el argumento ya no es lo que vale, entonces de nuevo estamos como dentro de la misma lógica de la iluminación. Es yo soy el que tiene el mensaje, ustedes no, así que escuchen. Pero no estamos dando razones, no estamos educando, no estamos compartiendo desde un lenguaje común, desde una comprensión común, sino que sencillamente estamos pidiendo que los otros aprendan, o más bien que sencillamente memoricen cierta información que luego repitan. Pero de lo que se trata esto es de entender. Y ahí es donde estamos fallando. No estamos logrando transmitir la comprensión del mundo que hay detrás de la ciencia. Una de las cosas más horribles que ha hecho nunca el ser humano, que es la bomba atómica, es el trabajo de un grupo muy talentoso de científicos que estaban trabajando bajo una coacción y manipulación a gran escala de un grupo de élite que conspiraron contra ellos. Una bomba atómica que no estaba dirigida a Hitler, que era lo que todos pensaban, y que estaba dirigida a la Unión Soviética. Y eso es muy peligroso, porque vemos cómo los científicos son muy naif muchas veces en cuanto a cómo funciona el mundo. Y aquí tenemos que ponernos una mano en el corazón. Y es que en la ciencia, evidentemente, como dice Javier, también han habido engaños. Javier lo dice explícitamente, en el proyecto Manhattan los científicos también fueron engañados, trabajaron, hicieron ciencia, estando engañados. Y además sabemos que existen una serie de estudios que están hechos a la medida de ciertos productos. Estudios que sencillamente se les da el financiamiento y se hacen. Como para decir que, quizás el tabaco no es tan malo como pensábamos, quizás el alcohol no es tan malo como pensábamos. O sea, hay campañas que hemos tenido como por ejemplo que hay que desayunar y que hay que tomar mucha leche de vaca porque es saludable. Eso en verdad está hecho por estudios mandados a hacer por la ganadería. También tenemos campañas como por ejemplo que hay que comer cierta cantidad de huevos al día. Eso todo está hecho por empresas que tienen intereses. Y hay científicos que, por el financiamiento, no tienen escrúpulos para trabajar en eso. Eso sí existe también. Y tenemos que ponernos la mano en el corazón y estar conscientes de que, evidentemente, la ciencia tampoco es perfecta. La ciencia también es una institución humana y también está afectada por cuestiones de orden político, social,
y personal. La multidisciplinaridad bien vista, que conecta estas tres áreas, enriquece. Y sobre todo, ayuda a sacar la ciencia de pensamientos dogmáticos y ayuda a encontrar también nuevas vías de conocimiento y nuevas formas de entender la realidad. Por eso haces humanidades. Yo sí. O sea, es una parte de enriquecerte con algo que tú no tocarías nunca. Sin duda, y me está abriendo la mente, estoy descubriendo cosas súper interesantes, me está cambiando la forma de entender la realidad y... Para algunos te convierte en un peor científico. Yo pienso que son la minoría. Me parece también muy interesante los comentarios que hace Javier acerca de la naturaleza y la necesidad de la interdisciplinariedad. Yo también estoy muy de acuerdo con esa postura, de que de verdad la separación entre ciencias y humanidades a mí me parece terriblemente odiosa. De hecho, por ejemplo, en Alemania, que es donde yo estudié mi doctorado, las humanidades no se llaman humanidades, sino que se llaman Geisteswissenschaften, es decir, las ciencias del espíritu, las ciencias de la mente, las ciencias de, digámoslo así, las ciencias humanas, las ciencias de lo que nos hace humanos. Y de hecho yo me acuerdo que, por ejemplo, en algún momento cuando estaba con mi tutor de tesis, yo le pregunté acerca de cómo debía proceder para escribir mi tesis en ciertos temas. Y él me dijo, bueno, usted tiene que tomar sus decisiones acerca de su investigación. Usted es el científico. Usted tiene que hacer esta parte. Y yo me quedé pensando, o sea, yo soy el científico. Filósofo, científico, claro. Estoy escribiendo una tesis doctoral, estoy haciendo un aporte científico y estoy llevando a cabo una actividad científica. En este sentido, la ciencia es mucho más amplia que la ciencia empírica. La ciencia es la búsqueda del conocimiento. Y en ese sentido, lo que hacemos nosotros, las humanidades, también es ciencia en este sentido. Y si es que nos preguntamos, porque frente a esto hay que preguntarse, ¿para qué ciencia? ¿Para qué hacemos la ciencia? Es que finalmente la ciencia también es una actividad humana. Y lo que nos mueve es una cuestión brutalmente humana. Pensemos en grandes descubrimientos científicos. No están impulsados en ningún sentido por la utilidad. ¿Para qué investigar los agujeros negros? ¿Para qué investigar la gravedad o el espacio-tiempo? No es sencillamente para aplicarlo y generar tecnología. Es básicamente porque nos mueve esa maravilla de descubrir, el maravillarnos conociendo, encontrando cosas nuevas. Eso es lo que mueve a la ciencia. Y eso es pura humanidad. Si al final la ciencia es algo que hacemos nosotros, no es algo que nos encontramos por ahí caminando por la calle. Es algo que construimos humanamente y que está movido también humanamente. Y lo que dice es una verdad y está dentro de un procedimiento, ya se va a hacer esos experimentos, Carles, le digo, intenta seguir el método científico, que haya una reproducibilidad, que haya una metodología, porque eso no vale solo mostrar cosas, sino mostrarlas con un entorno controlado. Claro, exactamente. O sea, una serie de procedimientos, o sea, esas 5 cosas que va a ser que se hagan dentro de un procedimiento que es el mínimo que se requiere para que algo sea considerado como una prueba válida. Entonces... Bueno, y aquí hay que meterse en un tema más o menos peliagudo, porque respecto a esta humanidad que mueve a la ciencia, y no solo la mueve, sino que la constituye, se nos mete entonces también aquí el criterio de cientificidad de ciertas teorías, modelos o postulados. Y generalmente se dice que esta tiene que ser la refutabilidad, es decir, la cientificidad de una teoría está dada por su falsabilidad, es decir, por su capacidad de poder ser refutada, ser probada falsa, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, postulo una teoría científica, tengo que decir también cuáles son los criterios por los cuales otro investigador o investigadora podría entonces encontrar que es falsa. Que personas que por pensar diferente son tratados como apestados, y eso lo ha generado el sistema. El problema de que alguien sea terraplanista por ver a David no es de David.
El problema es del sistema que los ha tratado como verdaderos parias, como apestados. En vez de intentar escucharles, en vez de intentar ver qué está ocurriendo, y las personas que caen en homeopatía, reiki, todas estas cosas, muchas veces es porque van al médico y los tratan con prepotencia, con soberbia. Aquí está la ciencia, la que lo sabe todo, se ríen del otro. Mate esto, y si no te va y bien, ese pues bueno. no es el camino. Yo he tenido muchas personas cerca, no terraplanistas, pero que sí han usado otro tipo de métodos no científicos para tratar soluciones médicas, y cuando hablas con ellos no son tontos, no se ríen de ellos, no son tontos. Ya hemos dicho que el problema es que el sistema va apartando a las personas de una u otra manera a través del elitismo y la arrogancia. Pero ese no es todo el problema. Porque parte del problema también es que las personas se refugian en creencias. Es decir, si yo tengo un cierto cuestionamiento científico, una curiosidad, y creo que podría estar la respuesta, supongamos, en el terraplanismo, y se lo postulo a alguien, honestamente, como una respuesta que creo que puede ser una solución a estos problemas que me he estado planteando, y la respuesta que recibo es que yo soy un imbécil por haber dicho eso, entonces evidentemente lo que voy a hacer es sencillamente refugiarme en mi teoría y identificarme con ella. Ya no es solamente que se haya dicho que mi teoría era mala, sino que me dijeron a mí que soy tonto. Y eso es un grave problema, porque la creencia no es puramente racional, ¿ya? Sino que todos tenemos algo así como una identidad con lo que creemos, aunque deberíamos trabajar en contra de eso, pero la cuestión intuitiva es que todas las personas generalmente se identifican con sus pensamientos y con sus opiniones, sienten que son ellos mismos quienes se están ofreciendo al momento de opinar. Y por lo tanto tenemos una identidad con nuestras creencias que nos impulsa inherentemente a la confirmación, no a la refutación. Intentamos buscar datos que confirmen nuestras creencias. Es decir, el sesgo de confirmación constituye nuestra manera de hacer ciencia y de fundar nuestras opiniones. Y eso también es lo que pasa en la ciencia. Al contrario de lo que generalmente se dice, de que los investigadores quisieran ser refutados, eso es la idealización que constituye la filosofía de la ciencia. Pero la filosofía de la ciencia es bastante mala describiendo qué es lo que realmente pasa en la investigación científica. Porque en realidad los investigadores se aferran a su proyecto de investigación vital. O sea, hay que pensar que estamos hablando de personas que podrían llevar 30, 40 años tratando de probar una teoría que ellos postularon quizás al salir de su doctorado y que han tratado una y otra vez de encontrar los datos para poder probarla. Y si de repente se refuta, ¿qué va a decir? Hey, estos 40 años fueron inútiles, pero la ciencia ganó. Y si gana la ciencia, todos ganamos. Y no importa, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida, que se refutó mi teoría. O sea, nadie nunca jamás dijo eso. Entonces, en este sentido, evidentemente tenemos una intolerancia a esa frustración. Es totalmente ingenuo pensar que los científicos buscan realmente la refutación. También, igual que los terraplanistas, los científicos buscan confirmar sus teorías. A pesar de que en la idealización de la teoría de las ciencias se postule lo contrario. Por ejemplo, en Thomas Kuhn podemos ver que cuando hay una revolución científica, el nuevo paradigma que viene a reemplazar el antiguo paradigma, no es que los científicos digan, llegó el nuevo paradigma, excelente, vamos a tomarlo porque es mucho más explicativo que el nuestro, sí. No, jamás, nunca. El nuevo paradigma se impone porque las generaciones cambian. Es decir, porque los nuevos científicos van adoptando estas nuevas ideas y los viejos científicos se van jubilando o se van muriendo. Y así es como avanza la ciencia. No realmente porque evidentemente habrá uno que otro que diga, sí, qué interesante, y adopte el nuevo paradigma. Pero en general
sobre todo las personas que llevan más años trabajando, lo más probable es que no lo adopten nunca. Así que aquí ya podemos llegar a una conclusión importante, y es que aunque la ciencia es sistemáticamente superior a la teoría conspirativa, evidentemente, e incluso uno podría decir que la teoría conspirativa ni siquiera es una teoría propiamente tal, y que la ciencia nos ofrece modelos que tienen capacidad explicativa y predictiva y que es espectacularmente buena, y que por lo tanto cognitivamente es muy superior a la teoría conspirativa, de todas maneras podemos constatar que los científicos son humanamente iguales a los conspiranoicos. Totalmente. Tienen los mismos sesgos, las mismas fijaciones, los mismos proyectos, las mismas ambiciones y también las mismas debilidades. Lo que cambia es el material con el que están trabajando, los métodos que están aplicando. Pero humanamente son lo mismo. En relación con todo este tema, además, tenemos que preguntarnos ¿qué significa crítica? Cuando nos enfrentamos a alguien y decimos criticarlo, ¿cuál es el objetivo que estamos persiguiendo con eso? ¿Queremos realmente llegar a la verdad? ¿O lo que queremos es destruir a esa persona? ¿Queremos atacarla? ¿Queremos violentarla? ¿Queremos mostrar que es tonta? ¿Queremos nosotros parecer más inteligentes? ¿Cuál es el valor de criticar? Realmente, ¿qué es lo que sacamos con hacer eso? Aquí es donde tenemos que pensar bastante bien qué es lo que estamos haciendo y no solamente cómo lo hacemos, si es que seguimos tales argumentos o tales métodos, sino que es realmente para qué quiero hacerlo, cuál es el sentido que tiene hacerlo. Y aquí es donde no podemos olvidar algo así como el principio de caridad, que generalmente se olvida en esto. Y este principio de caridad de lo que se trata es de tratar a la posición contraria siempre en su mejor versión, es decir, logrando el mejor planteamiento posible de las ideas de la otra persona. Incluso si la otra persona no logró hacer un planteamiento realmente satisfactorio de sus ideas, entonces ser nosotros quienes realmente den la mejor fundamentación a esa postura. Y entonces recién refutarla, criticarla. Porque si no, lo que estaríamos haciendo es un muñeco de paja. Es fácil, sencillamente, tomar un mal argumento y refutarlo. Pero, ¿y si es que tras ese mal argumento solamente hay un problema para explicarse, pero quizás hay una buena idea? ¿Ah? ¿Tenemos acaso temor de que podamos ser refutados? Y esto es una cosa muy importante porque con este tipo de actitudes podemos realmente solucionar este problema de matonaje intelectual. Lo que tenemos que hacer es realmente abrir el diálogo. Y si es que yo tengo buenas ideas, confiar en que son buenas ideas y dialogar. Y saber que si es que yo voy a refutar las ideas de otro, lo que hago es refutar las ideas del otro, no al otro. Eso siempre tenerlo súper claro. Todos. Creo que la mayor mentira de la modernidad es que somos seres racionales, somos seres emocionales. Y todos. Yo tengo un vídeo que le llamé Yo también creo en la tierra plana, porque los mismos sesgos que yo creo que tienen estas personas para hacer ese cherry picking, para hacer ese sesgo de confirmación y un montón de cosas que hace que caigan en esa red, yo los tengo con otras cosas. Y no me puedo sentir superior por el hecho de que yo, mis sesgos caigan en las relaciones personales o demás. Mi cerebro es igual de falible que el de ellos. Simplemente he tenido otras herramientas que por suerte para mí me han abierto la mente con respecto a cómo funciona el mundo. Pero claramente se nos muestra que hasta qué punto somos racionales, hasta qué punto somos emocionales. Javier está claramente en este problema de que probablemente seamos emocionales. Yo aquí tengo otra interpretación y creo más bien que hay un equilibrio entre ambas. Creo que hay algo así como una comprensión emocional y una emoción comprensiva. En el ámbito existencial del día a día, en verdad no hay algo así como una real distinción
total entre lo emocional y lo comprensivo o racional. Veamos que, por ejemplo, cuando comprendemos algo, es muy importante el modo y la situación. O sea, cuando yo digo algo, no solamente tengo que decirlo. Por ejemplo, muchas veces hay personas que dicen tener la virtud de siempre ser muy sinceros, siempre ser muy honestos. Pero a raíz de eso, probablemente tú también lo hayas experimentado, a veces hacen mucho daño. A veces incluso son irrespetuosos en la manera de decirlo y muy incómodos, muy violentos. Y eso no está bien, a pesar de que lo que digan sea verdad. El modo y la situación importan, depende cómo digo las cosas, importa cuándo digo las cosas. Es decir, la verdad, la comprensión, la razón, tiene que ir acompañada de emoción, va acompañada de emoción. Lo mismo, la emoción está siempre también acompañada de comprensión y de razón. Los sentimientos también nos muestran el mundo. Son una forma en la que comprendemos las cosas. Y aquí también es súper importante cuando decimos, nos preguntamos si es que somos o no somos racionales. Bueno, ¿qué estamos entendiendo por razón? Porque, por ejemplo, en Kant, la razón es una tercera facultad cognitiva, que no es ella misma fuente de conocimiento, y que por lo demás, en tanto facultad de extraer conclusiones, es un terreno de ilusiones. Es un terreno de ilusiones. Aquí lo que nos importa es el conocimiento, pero Kant diría, el conocimiento no está en el lado de la razón, el conocimiento está en el lado de el entendimiento y la afectividad y la sensibilidad, ¿ya? Y al juntarse esas dos podemos generar conocimiento. La razón sí es útil, pero nos sirve para poder tener una cierta guía acerca de cómo deberíamos ir avanzando en la ciencia y en el conocimiento. Pero la razón en sí misma, la razón pura, es un terreno de ilusiones. Ahí es donde se dan los paralogismos, las antinomias y el ideal de la razón pura. Entonces, depende de qué estemos entendiendo por razón. Ahora, si entendemos razón de forma muy amplia, sencillamente como poder pensar, entonces, bueno, también eso es complejo porque pensando, sencillamente pensando, también podemos proceder muy ingenuamente y probar que Dios existe, o podemos idear que la Tierra es plana. Todo eso se hace pensando. Sería muy ingenuo de nuestra parte, o incluso malintencionado, plantear que los terraplanistas son terraplanistas porque no piensan. El terraplanismo también es parte de la racionalidad humana. El uso de la razón también puede conducir a falsedades y sinsentidos, y no por eso deja de ser razón. Y aquí, metidos en este terreno entre la racionalidad y la emocionalidad, tenemos que, bueno, el sufrimiento en muchos casos puede ser origen de la creencia. Por ejemplo, el miedo a la muerte en muchos casos podemos considerarlo como una de las formas embrionarias de la religión y por lo tanto de la teología y de todo ese tipo de cosas, de la mitología. Esas primeras concepciones de mundo en muchos sentidos están impulsados por no querer morir, por querer que se prolongue indeterminadamente la vida. De esa manera es que llegamos a determinar que nuestra esencia humana tenía que ser inmaterial y que tenemos que tener un alma inmaterial. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera podemos garantizar que el alma no se extinga una vez que muere el cuerpo. Pero frente a esos planteamientos precede una creencia, que es la de que no debemos morir. Y lo que impulsa esa creencia es un cierto sufrimiento, un temor. Y ese sufrimiento está impulsado en muchos casos por lo que hablábamos antes del rechazo y el menosprecio. Cuando una persona es rechazada y menospreciada por tener sencillamente una idea, entonces lo que hace es refugiarse en una creencia. Ya Nietzsche nos lo dijo, el sufrimiento creó todos los transmundos. Todos estos mundos imaginarios en los que nos refugiamos son de cierta manera
lugares donde vamos a guarecernos para no sufrir, para sentirnos seguros. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser súper comprensivos con las demás personas. Es que las creencias no son voluntarias. No es como que alguien sencillamente un día se despierte y dice, hoy día voy a creer en tal cosa. No, las creencias no son voluntarias, sino que son histórico-personales. Hay toda una historia personal que ha conducido a alguien a creer en determinada cosa. Depende de dónde haya nacido, a qué cultura haya pertenecido, qué experiencias tuvo, qué traumas arrastra, qué conocimientos tuvo en el colegio, a qué colegio fue, de qué clase social es, qué profesores tuvo en ese colegio, qué nivel de empatía logró tener con sus profesores. Son tantas y tantas cosas. Hay tantas personas que se han dedicado a una cosa porque fueron influenciadas por padres, tíos, amigos, profesores, que les mostraron un camino, pero la primera conexión con ese camino fue empática con esa persona. Las creencias no son sencillamente voluntarias, así que no juzguemos a las personas por creer en algo. Hasta, de cierta manera, nadie es realmente responsable por sus creencias, al menos no en primer término. Lo primero que preguntaste fue los títulos y no me define mi título. Me define quizás mucho mejor mis ideas y cómo me enfrento a mis propias paradojas, mis propios conflictos y cómo me enfrento ante los nuevos aprendizajes de la vida. Delante de una persona que no tiene estudio, pero que es curiosa. Y yo no me siento superior a esa persona. Son gente, como te digo, pues como David. Y con una intención de que no están satisfechos con lo que les han dado. Y buscan, indagan, investigan. Son autodidactas, que me parece fantástico, y simplemente pues no encuentran dentro del discurso oficial nada que les satisfaga. Llene. Contra la arrogancia académica tenemos que plantear una y otra vez que lo que nos definen son las ideas, no los títulos. Lo único que hay que negar aquí es que los títulos sean garantía de que cuando uno habla los demás se tienen que callar. Eso por ningún motivo. Pero evidentemente la opinión de alguien formado en una cierta materia, evidentemente merece ser considerada debido a que esos títulos reflejan todo un trabajo en el tema, ¿ya? Eso no es baladí, importan los títulos. Por otro lado, hay que recalcar aquí los peligros de la autodidaxia. Y es que creo que es sumamente importante tener maestros, sumamente importante. Evidentemente, los maestros nos dan una serie de ventajas que la autodidaxia es imposible que nos las dé. Los maestros nos guían a través de ciertos métodos, a través de ciertas técnicas. De lo contrario, la ciencia se reiniciaría con cada nueva generación. Necesitamos tener personas que nos ayuden a que esto sea realmente una posta y vayamos avanzando. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas, por ejemplo, por los cuales uno necesita un maestro, es que uno tiene que tener acceso a términos técnicos. O sea, ponerse a leer a Hegel, así como si uno estuviera leyendo El Principito, es muy mala idea. Uno necesita a alguien que le vaya nutriendo con pistas. Mira, este término tienes que entenderlo de esta manera y así. Y así es como uno va progresando. Es decir, hay un primer acceso que tiene que ver, en primer término, con traducción. Lo mismo pasa si uno estudia física, si uno estudia química, si uno estudia cualquier ciencia. En primer término necesita que alguien le traduzca o que a uno lo induzca en una cierta jerga técnica, ¿no? Eso es sumamente importante. Y por eso es que tener escuela es bueno. Además porque no solamente nos introduce en una jerga, sino que además nos obliga a estudiar cosas que no nos gustan. Cuando uno estudia en una ciencia, va a tener que estudiar, no sé, cálculo o cosas que uno dice, ay, ¿por qué? Por ejemplo, en filosofía, si uno estudia a los alemanes, tener que leer a los ingleses o a los americanos, no sé, y todo ese tipo de cosas, que los continentales, los analíticos, uno igual tiene que estudiarlos a todos y conocerlos. Eso uno no lo haría como autodidacta, porque los autodidactas se guían por el gusto. Es decir, que
se genera algo así como un cherry picking constante. El cherry picking tiene el gran problema de que conduce al autoencierro. Uno solamente se va nutriendo con lo que le interesa y termina metido en una cápsula, en una cámara de eco. Y eso, en la filosofía y en la ciencia, es muy malo. Un video hace 2 días no vale todo. No vale límite, todo. Hay un límite. Y hay extremos que son peligrosos. Y el extremo de ser escéptico hasta el límite, que es lo que ejercen muchas veces estas personas. Es que si nada es verdad. No es productivo, no enriquece. Es crítico eso. No es crítico. Es dogma también. Es un dogma de todo es mentira. Entonces, ¿cómo hablas con una persona que todo, absolutamente todo está pagado o es mentira? Y no puedes crecer porque si... Ahora, metidos en un debate y en una discusión en la que estamos criticando a otra postura, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el límite de la tolerancia? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que debo tolerar? ¿Con quién me debo sentar a debatir? ¿Todas las posturas son iguales? ¿Es lo mismo el fascismo que los conspiranoicos, por ejemplo? Es verdad que los fascistas siempre se apoyan en teorías de la conspiración. En general, el populismo, que se basa, por ejemplo, en siempre la identificación de un cierto pueblo, de una cierta identidad, una política identitaria, siempre necesita construir esa identidad en contrapartida de otros grupos. Y para eso genera siempre teorías conspirativas. Ahora, las teorías conspirativas por sí mismas no tienen por qué ser fascistas. Por ejemplo, la Tierra plana o no sé cuál otra, la de los reptilianos. No tienen por qué ser fascistas. Entonces aquí, ¿dónde ponemos el límite? Creo yo que el límite está en la afección a la seguridad de las personas. Es decir, si la teoría en cuestión nos dice que hay un cierto grupo de personas que deberían ser eliminados, o deberían ser sacados de la sociedad, o deberían ser acallados, entonces ahí creo que estamos en un serio riesgo, no solo para esas personas, sino que para toda la sociedad. Absolutamente para toda la sociedad. No olvidemos que Robespierre comenzó a pasar gente por la guillotina y terminó él en la guillotina. Así que nunca creas que es una buena idea pasar a otros por la guillotina. Y aquí tenemos que hacernos muchas preguntas acerca de las buenas razones y los métodos de decisión. Porque muchas veces creemos que sencillamente aportándole a los demás buenas razones, buenos argumentos, buenos datos, entonces las personas también van a tomar buenas decisiones y van a ir por un recto camino. Pero la verdad es que eso cada vez se nos muestra más complejo. Las personas realmente toman decisiones por razones muchas veces muy variadas, que dependen mucho de dónde es que también se estén poniendo los valores, es decir, qué es lo que se esté valorando social y culturalmente como de una forma privilegiada a otras cosas. Y eso muchas veces tiene que ver con dinámicas sociales que están mucho más allá que el mero razonamiento. Y aquí es donde te dejo la pregunta para que me digas qué crees en los comentarios. Y es que realmente, si estamos aquí en un debate entre conspiranoicos y científicos, ¿realmente lo que nos convencen son las buenas razones? Si te gusta este contenido y crees que es necesario que exista en Internet, entonces apóyame con tus super gracias. Sin lugar a dudas, todos los másters te lo agradecerán. Hasta la próxima.